El Señor nos bendiga ricamente. Estamos en el libro de Daniel y estamos viendo las circunstancias que se dieron con Daniel y que es narrada en el capítulo 6. El capítulo 6 del libro de Daniel es la última parte de la primera mitad del libro, que comprende y tiene como contenido narrativa histórica. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es historia de distintas circunstancias en las que Daniel y sus amigos se encontraron bajo dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Aquí estuvimos viendo la semana pasada de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando se deja controlar por sus ambiciones, cuando aquellas ambiciones se destapan y toman posesión de la persona que le da total apertura a las apetencias de su corazón. Nosotros vimos cómo Daniel cae en la redada de una conspiración de todo el gabinete imperial. Y vimos también cómo estas personas tenían las motivaciones más oscuras y grises para acabar con la vida de Daniel. También estuvimos viendo cómo el rey Darío está atrapado en la madeja del poder. Vemos que él tenía una obsesión sobre el control que debía de tener como jefe de Estado sobre el imperio. Y vimos cómo por estar tan aferrado al poder fue susceptible y fácil de caer en esta intriga, aun cuando él tenía preferencias y simpatías con Daniel. Nosotros vemos que todos estos elementos se conjugan para traernos una historia de fe, de valor, de intrigas y una historia donde el poder de Dios prevalece por encima de las circunstancias más adversas. Daniel sabe que hay un plan macabro en contra de él. Sabe que hay un plan para poner final a su vida. Sabe que humanamente hablando no hay ningún tipo de escapatoria. ¿A quién podía apelar si la máxima instancia era el rey y el rey no podía revocar aquel decreto? Daniel sabe que todo el gabinete imperial está en su contra. Daniel viene a ser como una especie de estorbo para lo que era el status quo de corrupción que había en aquel aparato imperial. Daniel sabe que hay un edicto que no puede ser derogado. Daniel sabe que tienen tiempo maquinando y planificando lo que ellos ya estaban viendo como el problema resuelto. No era un asunto improvisado. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que esas maquinaciones de los adversarios de Daniel tenía ya tiempo. Mire cómo dice en el capítulo 6, en el versículo 4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podían hallarse en él. Ellos estaban buscando a Daniel, estaban buscando la manera, tenían tiempo ya viendo cómo ellos podían atrapar, pero ya como hemos leído, Daniel ni era corrupto, ni era negligente, y era una persona fiel a Dios y fiel a los intereses del Estado, fiel a sus funciones. Había una congruencia entre la predisposición que tenía Daniel para servir y lo que eran sus actuaciones. Sabía que probablemente el único estorbo que había era él mismo. Daniel lo sabía, él estaba claro de que todas estas personas se habían enemistado contra él, colegas,
funcionarios que estaban por debajo de él, simplemente porque no soportaban la integridad de Daniel. Y la semana pasada estábamos viendo ese tema. ¿Qué es lo que le molesta a estos hombres? Molesta la integridad, molesta actuar bien, molesta que haya personas que se conducen por el camino derecho, por el camino correcto, molesta que haya personas que andan en la misma ruta del sol, principalmente para aquellos que andan en la sombra. Todo eso molesta. No creamos nosotros que porque andemos en lo correcto, nosotros nos vamos a ganar el favor y la buenaventura de los demás. Al contrario, probablemente vamos a tener que degustar el ajenjo y el infortunio con mayor facilidad por hacer lo correcto que por caer en la danza de lo incorrecto y dejarnos llevar. Daniel sabe todas estas cosas y estos individuos tenían tiempo tramando. Mire cómo dice la nueva versión o la Reina Valera. Miren cómo dice la Reina Valera de este mismo versículo 4 del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Buscaban, estaban viendo de qué manera podían atrapar a Daniel. Estaban viendo, maquinando 120 hombres, 120 buscando y buscando por aquí y por allá a ver cómo Daniel podía ser atrapado, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Los enemigos de Daniel no encontraron nada. Daniel sabía todo lo que se estaba tramando en su contra, pero ellos también sabían algunas cosas acerca de Daniel. Tenían tiempo tramando y por fin ya había llegado el momento para el golpe final. Ellos sabían que Daniel estaba acorralado desde sus perspectivas humanas. Ellos sabían que Daniel no iba a renunciar a Dios, por eso su plan desde el punto de vista de ellos era perfecto. Porque simplemente colocaron a Daniel entre la devoción y la adoración al rey o la devoción y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, entre el rey humano y el rey del universo. Ellos sabían que aquel dilema para Daniel en realidad no era ningún dilema. No lo pudieron encontrar robando, timando, asesinando, mintiendo, pero sabían que Daniel era fiel a Dios y que con ese argumento y con aquella trampa no había forma de que Daniel tan siquiera pensara que él iba a cambiar o que lo iba a pensar. Tenían tiempo tramando. Sabían que Daniel no iba a renunciar a su Dios y que por lo tanto prefiere la muerte antes que faltarle. Ellos saben todo eso porque conocían bien a Daniel. Probablemente le tiraron trampas, le tendieron trampas para que cayera en algunas de las intrigas de ellos como funcionarios. Y ninguna de las trampas, ninguna de los entramados en que ellos quisieron que Daniel se viera envuelto, tuvo éxito. Sin embargo, ahora, desde su punto de vista, su plan es perfecto porque conocen a Daniel. Sin embargo, hay algo que ellos no saben. Ellos saben quién es Daniel, pero ellos no saben quién es el Dios de Daniel. Ellos no saben de lo que es capaz el Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, por sus hijos, no solamente con Daniel, sino con todos los personajes que nosotros vemos en las Escrituras. Y contigo y conmigo también Dios ha sido fiel, Dios ha sido poderoso, Dios ha sido bueno y así seguirá por toda la eternidad. Miren lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando se da cuenta de toda aquella conspiración, Daniel nos da lecciones de cómo nosotros debemos reaccionar cuando nos enfrentamos a la maldad, cuando nos enfrentamos a la adversidad,
cuando la tormenta arrecia, cuando el diagnóstico es reservado, cuando las noches son largas, cuando el camino está empantanado, cuando la arena movediza parece tragarnos, cuando la densa oscuridad no nos deja ver. ¿Cómo nosotros reaccionamos a estas realidades? Daniel capítulo 6, versículo 10 nos da la respuesta. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, el decreto, el edicto imperial, de que todo aquel que no le orara al rey Darío durante un mes fuera echado en el foso de los leones. Daniel era funcionario, se dio cuenta ya que el edicto ha sido firmado. Cuando se dio cuenta, Daniel entró a su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Cómo nosotros respondemos a la adversidad? Estamos enfrentando un problema. ¿Qué es lo primero que nos llega a la mente? Tenemos una situación difícil, laboral, familiar. ¿Qué es lo primero que nosotros se nos ocurre hacer? ¿Qué es lo primero que se asoma a nuestros pensamientos? De la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona está llena de Dios, lo primero que le va a venir a la mente es recurrir a Dios. No importa si tiene dinero, no importa si tiene influencia, no importa si puede hacer cosas conforme a sus capacidades humanas. No, una persona que depende de Dios, a pesar de tener todo lo que humanamente una persona pueda tener, ante la adversidad, ante los problemas, ante las tribulaciones, lo primero que hace es que acude al Dios del universo y puede tener acceso a esa corte universal, a ese Dios dueño del cosmos. Tenemos acceso libres para nosotros ir allí y clamar delante de Él. Para ver un presidente, eso es un protocolo muy fuerte. He tenido en ocasiones que reunirme con presidentes, funcionarios, gobernadores, y uno llega y te pasan por varias salas. Hay un encargado de protocolo que te dice cómo deben ser las cosas. Y te dice lo que se debe de hacer, lo que no debe de hacer. Y tú llegas allí y te dejan esperando. Y pasan los minutos, las horas. Los seguridad, todos te ven de manera sospechosa. Y ver a un funcionario, a un presidente, mientras más elevado está, más largo es el tiempo de espera. Y a veces, como me ha pasado, después de un largo tiempo de espera, sale una asistente muy simpática y te dice, no lo va a poder recibir hoy. Y después de muchas insistencias, por fin podemos vernos para una audiencia de 3 minutos, incluyendo las fotografías. Para después de ahí salir y ver que todo el tiempo que invertiste no sirvió de nada. Simplemente para desarrollar tu paciencia y para afianzar tu confianza en el Señor. Con Dios no sucede así. No importa la adversidad que nosotros estemos viviendo. No importa los problemas complejos, agudos. Nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia. Nosotros tenemos acceso libre al dueño del universo. Allí no hay seguridad. Allí nadie te está mirando de reojo. Allí no está nadie viéndote como un sospechoso. Venid confiadamente al trono de la gracia, donde el Señor Dios, con su corte irreal, donde hay querubines y ángeles adorándole por la eternidad, te recibe y te dedica el tiempo que sea necesario. ¿Sabe quién pone el tiempo? Somos nosotros los que ponemos el tiempo.
tiempo, porque mientras estemos allí de rodillas, clamando en oración, allá estará el Señor para nosotros. No hay límite de tiempo. Daniel sabe eso. Él sabe cómo se manejan las cosas en la corte imperial. Lo aprendió muy bien en los días de Nabucodonosor, en los días de Belsasar. Ahora sabe en la corte del imperio medo-persa que también es igual. Por eso, él no pierde tiempo yendo donde Darío. Donde él va donde el rey de Darío, el Dios del universo. Darío está puesto allí porque el Dios del universo así lo permitió. ¿Y qué hace? Daniel se acerca a Dios. Dice la Escritura, en ese versículo 10, que entró en su casa. Entró a su aposento. Momentos difíciles. Los conspiradores se frotan las manos. Tienen vigilancia. Tiene vigilancia detrás de él. Y él lo sabe. Es un hombre de Estado. Es un funcionario. Él sabe cómo se maneja la alta política. Él sabe que está rodeado de enemigos. Por eso entra a su casa con las ventanas abiertas rumbo o en dirección a Jerusalén. Cuando nosotros vemos estos textos, debemos ver el trasfondo del suceso. En la superficie se ve la narrativa bíblica, pero no es simplemente la narrativa bíblica para ver las aventuras de Daniel y su fe en el Señor. No, la narrativa bíblica tiene una enseñanza aplicativa y pertinente. La enseñanza aplicativa y pertinente es la fidelidad de Dios, que es el gran actor de su propia historia. La narrativa lo que quiere enseñarnos es la lucha antagónica, cósmica, las hostilidades que hay entre el bien y el mal, entre un Dios bueno que quiere lo mejor para sus hijos y un perverso enemigo que nos asedia constantemente y que usa personas, parece a veces sin límite, para arruinarnos la vida. Y eso es lo que hay ahí. Es una representación de lo que tú y yo tenemos que lidiar a diario. Daniel se presenta delante de Dios y abre las ventanas y prácticamente, públicamente, hace lo que está prohibido que se haga durante un mes. Y Daniel no podía ser más discreto, porque también no se puede ser muy fanático, alguien diría. Él tenía que pensar en su futuro. Pero Daniel también estaba exagerando un poco. Él debió tener como un poco de inteligencia emocional, inteligencia táctica. Él podía seguir manteniéndose fiel a Dios y políticamente correcto, fiel a Darío. Y eso no es lo que se enseña en la política. Cuando hay que decidir entre lo que es lo correcto y lo que es políticamente correcto, a veces estas dos cosas no concuerdan. Pero Daniel no es políticamente correcto. Daniel es perfectamente fiel. No que no tenía defectos como hombre, tenía defectos como hombre, pero su fidelidad a Dios no estaba en juego. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué nosotros decidimos cuando tenemos que tomar una decisión políticamente correcta o una decisión ética y moralmente correcta? Eso lo he visto tantas veces. Sí, yo sé que lo correcto es eso, pero no me conviene ahora. Yo sé que lo correcto es aquello, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entonces me afecta en mi trabajo. Y por eso se miente, por eso se es hipócrita, por eso se pierden los valores, por eso se es capaz hasta de renunciar a la propia familia. ¿Por qué? Porque las personas tienden a tomar decisiones sobre la base de lo que es políticamente correcto. Lo veo a diario.
Lo veo con las falsas noticias, lo veo con las calumnias, lo veo cuando se prometen cosas que no se van a cumplir. Lo veo tantas veces y mientras más conozco toda esa dinámica, más mi dependencia en el Señor se afianza. Daniel, pero tú no estás exagerando. ¿Por qué tienes un bajo perfil? Estos 30 días pasan rápidos. Es más, Daniel, tú puedes venir delante del rey Atarjerjes, delante del rey Darío. Tú puedes venir delante del rey Darío. Daniel, oye lo que te estoy diciendo. Diciéndole a los consejeros, tú puedes venir delante del rey Darío. Incluso te puedes inclinar delante de él. Pero por dentro estás diciendo, Señor, tú sabes que esto es circunstancial, pero al que yo adoro es a ti. Hay muchas personas que piensan así, pero Daniel no. ¿Pero y por qué Daniel ora con las ventanas abiertas? Si después, más adelante, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice que debemos ser discretos en la oración. Mire lo que dice la Escritura en Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, Daniel es un hipócrita porque está orando con las ventanas abiertas. Se está refiriendo Jesús a Daniel, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O te recompensará. Y al orar, no uséis vanas repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Sin embargo, eso no es lo que hace Daniel. Aquí vemos a Daniel orando de una manera diferente. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su aposento, en su casa superior, que tenía las ventanas abiertas, y allí oró para que todo el mundo lo viera. ¿Pero por qué se oraba con las ventanas abiertas? ¿Había alguna ley, alguna tradición, alguna costumbre? ¿O fue por eso que Daniel lo hizo? Miren lo que dice el primer libro de los Reyes cuando Salomón está dedicando el templo que él construyó a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 48. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que lo llevaron cautivos y oran a ti, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres. ¿Cuál es la tierra que diste a sus padres? Jerusalén. Y si oran a ti, vueltos hacia Jerusalén, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Los judíos tenían la costumbre de orar con dirección a Jerusalén. Era una costumbre. Abrían las puertas de las ventanas, abrían las ventanas y oraban en dirección a la ciudad de Jerusalén, en dirección al templo. Después, con la caída del judaísmo y el movimiento de los esenios que habitaron en las cuevas de Qumran, ahí frente al Mar Muerto, en protesta porque ellos entendían que el templo y el judaísmo se había corrompido, hacían todo lo contrario. Cuando oraban a Dios, entonces oraban de espalda a Jerusalén. Pero la costumbre era esa. Si la costumbre era esa, no era una ley, era una tradición que con gusto ellos siempre ejercían, siempre practicaban. Si eso es lo que ellos hacían, no importa dónde estuvieran, no importa en qué contexto estuvieran, ellos siempre iban a orar con las ventanas abiertas
en dirección a Jerusalén. Si esa era la manera de hacerlo en estos momentos difíciles, no era el momento de cambiarlo. Era el momento de seguir haciéndolo. El versículo 10 comienza entonces presentándonos la reacción de Daniel. Todos los versículos anteriores nos presentan todas las maquinaciones, las intrigas de sus enemigos. Y la narrativa bíblica abarca una cantidad considerable de versículos haciendo todas las marañas que ellos hicieron en contra de Daniel. Y ahora vemos a Daniel en acción, orando. Él sabe, se da cuenta del todo el plan que hay para aniquilarlo. Estaba en plena marcha, pero su reacción fue de ecuanimidad y tranquilidad frente al peligro. Peligro de sus enemigos, peligro por el decreto que fue firmado y peligro por la pena que le esperaba. A pesar de todos estos peligros conjugados, Daniel está enfocado en Dios y esperando en Dios. No hay desesperación ni intranquilidad, no hay improvisación alguna ni ansiedad, no hay lamento ni calamidad, no hay zozobra ni enfado, no hay vaciedad, no hay engaño, no hay pisadas en falso, no se esconde como ermitaño. Él ha de hacer lo que siempre ha hecho. No importa que sus enemigos estén al acecho. Eso hace Daniel. La reacción de Daniel evidencia que no está considerando ninguna otra opción que no sea mantener su fidelidad a Dios, su entereza a Dios, su disposición de servir a Dios, aun cuando estaba ya en el invierno de su vida. Él pudo pensar en orar en privado, en otras soluciones que pudieran hacerle pasar aquel mes con discreción. No, sus hábitos de orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas y de rodillas, no iban a ser cambiados. No iba a dejar su adoración a un Dios eterno que siempre ha estado con él por un Dios pasajero, finito y limitado. Los funcionarios y sátrapas estaban reunidos ya para dar el golpe final. Tenían reuniones con el rey constantemente. Daniel sabía que humanamente no había forma de escapar. En algún momento iban a tener que enfrentarse al rey. Y allí aquellos funcionarios adulones y corruptos iban a tener que inclinarse e iban a orar al rey y lo iban a lisonjear y a adorar y a alabar. Entonces Daniel sabía que no había ninguna solución que no fuera seguir confiando en el mismo Dios que lo llevó hasta donde él estaba. La palabra de Dios nos exhorta que nosotros debemos reaccionar con tranquilidad, con diligencia, pero con tranquilidad, sin desesperación, con ecuanimidad. A veces la manera en cómo nosotros reaccionamos a los problemas complica más los problemas. La falta de fe de muchos creyentes los llevan a reaccionar de una manera inadecuada, complicando más las circunstancias y hundiéndose más en la ansiedad y en la desesperación. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 35. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Si nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, a nosotros no nos va a pasar nada a menos que Dios quiera que nos pase. Y eso es una gran seguridad y una gran intranquilidad y una gran tranquilidad. Por eso no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?
¿para qué afanarnos? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, por nada estéis estresados, ansiosos, por nada estéis preocupados en descontrol. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Un teólogo y politólogo de mucha influencia en el mundo de la teología y de la política, liberal, por cierto, pero dijo una frase que yo pienso que tiene un gran valor. Reinhold Niebuhr dijo: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para poder diferenciar una de otra. Realmente, ante el peligro inminente, nosotros tenemos que actuar con mesura, sin desesperación, porque el que conoce a Dios sabe que Dios tiene control de todo. Si Dios tiene el control, entonces ¿para qué desesperarnos? Si Dios nos ama, ¿para qué angustiarnos? El apóstol Pablo lo dice muy claramente en la segunda epístola a los Corintios, un pasaje que debe llenarnos a nosotros de gozo, de esperanza. Miren lo que dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Sé que estamos en pruebas, en situaciones difíciles, pero el Señor nos exhorta a que nosotros veamos la historia de Daniel no simplemente como una pura narrativa histórica, que lo es, sino que eso tiene normas para que nosotros podamos aplicarla ante los momentos de inseguridad, ante los momentos de calamidad o a los momentos de bendición. No nos olvidemos que nuestra primera opción es el Señor, para pedirle que nos ayude o para agradecerle por las bendiciones que nos ha dado. ¿Qué haces cuando estás en momentos difíciles? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Y tengo algunas preguntas aquí. ¿Qué hace cuando está en situaciones difíciles? ¿A quién o a qué recurre cuando estás en problemas? ¿De qué te vales? ¿De tu poder? ¿De tus influencias? ¿De tus relaciones? Daniel tenía todas estas alternativas y nos modela que en momentos de prueba lo único seguro es la fe y la oración a nuestro Señor. En los momentos de dificultad, lo único seguro es que el Señor camina a nuestro lado como poderoso gigante, pero en nuestra falta de fe no lo vemos. Por eso dice la Biblia que tenemos que andar por fe y no por vista. Porque cuando caminamos por fe, sabemos que el Señor está ahí. Él lo ha prometido: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Daniel tenía todas estas alternativas, sin embargo, nos modela la oración. Normalmente, el ser humano se apoya en sus capacidades, en sus recursos económicos. He conversado con tantas personas y me han dicho de sus planes. Y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, y yo conozco a alguien que me va a ayudar en esto, y esto, y esto. Y es evidente
que su fe, su esperanza está en todo lo que existe debajo del sol. Está poniendo su fe en lo creado antes de poner su fe en el Creador. De igual manera, he visto muchas personas que Dios ha usado sus fracasos, los engaños, la trampa, la traición, la infidelidad, para mostrarle que Él es el único que no hace trampa, que no engaña, que no miente, que no es infiel. Mire lo que dice la Escritura. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nehemías nos confirma esto que también dice en el libro de los Proverbios, en Nehemías capítulo 1, versículo 5, cuando les dijeron las tristes historias de la condición en que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Había un decreto que había sido firmado. El que no adore al rey Darío será echado al foso de los leones para que las fieras hambrientas le destrocen el corazón, la piel, el cerebro, y allí sea su alimento para esa ocasión. Daniel no era un provocador. No es que en ese momento tenía que ser prudente y está siendo imprudente. No, siempre oraba con las ventanas abiertas y en dirección a Jerusalén. Siempre lo hizo. El templo de Jerusalén era lo que simbolizaba la presencia de Dios en aquellos tiempos. Estaba destruido, desvencijado, pero allí estaba lo que en algún momento fue el eje, el epicentro de la fe de ellos, y Daniel así lo está haciendo. Sabe que hay fieras hambrientas rondando, que están esperando por él para destrozarlo. Tiene que decidir: o me destrozan las fieras feroces, o le soy fiel a Dios. Esa decisión tenemos que tomarla a diario, todos nosotros. Como he dicho en ocasiones anteriores, diariamente tenemos que decidir entre dos reyes. Todos los hombres de Dios que vemos en las Escrituras y mujeres de Dios en las Escrituras tuvieron que decidir entre dos reyes. Moisés tuvo que decidir entre Faraón y Dios. ¿A quién iba a servir? Aquí vemos a Daniel que tiene que decidir entre Nabucodonosor y Dios. Después tiene que decidir entre Belsasar y Dios. Ahora tiene que decidir entre Darío y Dios. Luego tendría que decidir entre Ciro y Dios. La reina Esther tuvo que decidir entre el rey Asuero y Dios. Satanás se acerca a Cristo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. De los personajes bíblicos, algunos se decidieron por los reyes terrenales. Pilato tuvo que decidir entre dos reyes, entre Cristo y el César. Tristemente, decidió mal. A diario tenemos que decidir
a quienes nosotros vamos a adorar. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Estamos ahora en tiempo donde los vientos políticos de la campaña política están soplando con fuerza. Y es posible que todos tengamos simpatías. Simpatía es una cosa y fe es otra. Pero que tu simpatía no sea por coyunturas, por circunstancias. No votes por sentimientos, vota por lo que es correcto. Vota, pero ten tu fe y tu esperanza puesta en el que no miente, en el que no falla, en el que no traiciona, que es nuestro Señor. Daniel tenía que decidir entre Darío o los leones. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera decidido por Darío? Si Daniel hubiese dicho, yo tengo que ser táctico, yo necesito este cargo. De hecho, yo manteniéndome en el cargo, puedo hacer mejores cosas. Yo puedo simular que soy de Darío. Pero mi fe sigue siendo fuerte y puesta en el Señor. ¿Qué hubiera pasado? Si Daniel hubiera hecho eso, se hubiera librado del foso de los leones. Pero no se hubiera librado del león que vino a devorar su alma. De ese no pudo haberse, no iba a haberse librado. En otras palabras, tenía que decidir entre un rey y otro, entre Dios y Darío. Pero si se decidía por Dios, entonces se iba a librar de las fieras que lo estaban esperando para destrozar su cuerpo, pero no iba a esperar de la fiera que estaba esperando para destrozar su alma. Esa es la realidad. La semana que viene estaremos viendo a Daniel ya en el foso de los leones, pero no fueron los únicos leones que Daniel tuvo que enfrentar. Todo el capítulo 6 está lleno de fieras. Los sátrapas, los funcionarios, todos ellos eran fieras, eran leones. Pero también durante toda su vida estuvo asediado por el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hablando con un gran amigo, persona que estimo mucho y admiro, y él me escribió lo siguiente: en el púlpito, me dice, usted es un gladiador que defiende sus convicciones con fiereza. Y debajo del púlpito, usted es un ser humano. Y lo deja en puntos suspensivos. Lo que quiere decir que hay un arrojo y una gallardía y una valentía para defender lo que uno cree. Mi respuesta fue la siguiente: soy las dos cosas. En el púlpito y debajo del púlpito. Pero en honor a la verdad, sigue mi respuesta, soy más gladiador fuera del púlpito, porque las fieras dentro de mí y las que me rodean, tengo que enfrentarlas todos los días.